del aprendizaje y la comunicación, sesiones de las 5 a las 8. Microsoft PowerPoint. Para efectos de aprendizaje, dividiremos el contenido en 4 partes. Parte 1, ficha de inicio e insertar. Parte 2, ficha de diseño. Parte 3, ficha de transiciones y animaciones. Y parte 4, ficha de presentación con diapositivas, revisar y vista. Primera parte. Fichas, inicio e insertar. Bienvenidos a este video tutorial donde aprenderán a utilizar Microsoft PowerPoint. Antes de comenzar, es importante que ustedes sepan qué es PowerPoint. En resumen, es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft para sistemas operativos Windows, Mac y últimamente para dispositivos móviles. PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos y es ampliamente utilizado en distintos campos de la enseñanza, los negocios, entre otros. Para iniciar, es importante que ustedes sepan dónde se ubica PowerPoint. Para ello tenemos dos rutas. La primera es por medio del comando inicio. Damos clic en el menú alfabético, buscamos Microsoft Office. Al dar clic en Office, buscamos PowerPoint. La siguiente ruta es por medio de la barra de búsqueda. Acá basta con colocar las primeras letras del nombre y se nos despliega PowerPoint. Si damos clic, ustedes verán una ventana. Esta está dividida en dos partes. La del lado izquierdo contiene todos los archivos de PowerPoint que se han utilizado. Y la del lado derecho, todas las plantillas que el programa pone a nuestra disposición. Son diseños establecidos para hacer nuestra presentación más agradable. Para efectos de este tutorial, utilizaremos una plantilla en blanco. Esta es la interfaz de Microsoft PowerPoint. Como ustedes pueden darse cuenta, es muy similar a la interfaz de Word y Excel. Esta está conformada por una cinta de opciones, fichas, grupos o comandos, una barra de estado. Esta se divide en dos áreas. La primera, que está de su lado izquierdo, es el panel de diapositivas. Y la del lado derecho es el área de trabajo o la diapositiva de trabajo. También pueden ver en su lado inferior que aparecen en la barra de estado algunas notas y comentarios. Esto lo veremos más adelante, ya que PowerPoint permite que al momento de que una persona esté realizando una presentación, tenga anotaciones personalizadas que no es posible que las vean las personas que están recibiendo la información o que están presenciando la presentación. En este tutorial veremos únicamente la ficha de inicio e insertar. La ficha de inicio está conformada por 6 grupos de comandos, los cuales son portapapeles, diapositiva, fuente, párrafo, dibujo y edición. En esta ficha podemos encontrar todos los comandos que nos servirán para darle edición a nuestro texto y a nuestros párrafos. De la misma manera, agregar algunas formas o dibujos que nos permitirán darle mayor realce a la diapositiva que estamos trabajando. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que se posicionan sobre uno de los comandos, se va a desplegar una ventana que contiene información sobre la función de ese comando, como lo pueden ver en cualquiera de estos. Sin embargo, como pueden ver acá, no están habilitadas, y la razón es porque PowerPoint maneja el texto con cuadros o formas. Al hacerlo,
ustedes se dan cuenta de que se habilitan todas las opciones para la edición del texto. De la misma manera es para el tema de los párrafos. Veamos cómo hacemos una edición de nuestro texto. Para ello es importante que nosotros tengamos marcado nuestro cuadro de texto o la forma. Al hacerlo, se habilitan todos los grupos de comandos de la ficha inicio y adicional a ello una ficha emergente que es para darle el formato a esa forma o a ese cuadro de texto. Volvamos a la ficha de inicio. Es importante que para poder editar nuestro texto nosotros tengamos habilitada la forma o el cuadro de texto. En este caso, si nosotros queremos modificarlo, debemos seleccionarlo por medio de un clic sostenido marcando todo el texto y acá nos vamos al grupo de fuente. En el grupo de fuente podemos utilizar la función de negrilla, subrayado, sombreado, incrementarle automáticamente el tamaño o reducirlo de la misma manera. O bien podemos utilizar de forma manual ese incremento o reducción del tamaño con base a lo que nosotros deseamos. También podemos cambiarle el tipo de fuente o el tipo de letra por una que para nosotros sea más atractiva. O bien el color. Como lo mencionaba anteriormente, PowerPoint trabaja con formas. Al habilitarse la ficha emergente, podemos encontrar otras opciones que nos permitirán darle edición a ese texto que está dentro de esta forma o de este cuadro de texto. Acá podemos darle diseño al mismo cuadro, como lo veremos a continuación, colocarle un color de fondo, cambiarle el contorno, ya bien sea en grosor, el estilo y el color del mismo. También le podemos dar efectos como sombreado, una reflexión, biselado y de la misma manera a nuestro texto. Para ello es importante que esté marcado. Le podemos poner un contorno a nuestro texto y cambiarle el color del mismo. Al igual que las demás herramientas de productividad, nos permite manejar formas. Por ejemplo, si nosotros insertamos una forma a nuestra presentación, nos permite colocar esa forma donde nosotros consideremos más adecuada. Por ejemplo, enviarla al fondo. Aquí nos quedará todas nuestras formas iniciales antes de la última que colocamos. De la misma manera, tenemos estilos automáticos. Podemos cambiar nuestro diseño y también el de nuestra forma. Si volvemos a nuestra ficha de inicio, PowerPoint también nos permite justificar un texto o alinearlo hacia la izquierda, a la derecha o centrarlo.
Existen otras funciones que se utilizan muy poco, por ejemplo, la dirección del texto. La forma horizontal es como regularmente nosotros tenemos un texto, pero lo podemos girar 90 grados o 270 grados o colocarlo de manera apilada. Sin embargo, esto en una presentación hará más difícil la lectura para las personas que están presenciando nuestra presentación. Por lo tanto, no es muy recomendable. Podemos insertar también algunas formas, como ya lo vieron acá, desde la misma ficha de inicio y organizarla como lo vimos anteriormente, enviándolo al fondo, adelante y atrás. También tenemos algunos estilos rápidos, como en la ficha emergente, cambiarle la forma, cambiarle el color. Ahora bien, en la ficha de inicio también se encuentra la opción de agregar nuevas diapositivas. Aquí es muy importante tener en cuenta que la última diapositiva o el último diseño que utilizamos es el que automáticamente se va a agregar a nuestra presentación. Por ejemplo, nosotros utilizamos la diapositiva de título. Si en este caso le damos clic al comando nueva diapositiva, se va a agregar ese mismo diseño. Pero, por ejemplo, si nosotros lo cambiamos y utilizamos una de comparación, cuando le demos clic, se va a insertar una de comparación también, que fue la última opción que utilizamos. En este caso, las diapositivas tienen distintos diseños. Por ejemplo, la diapositiva de título, que esta nos presenta un texto más grande como principal y uno menor como referencia. Tenemos la de título y objeto, que es la que utilizamos cuando tenemos una imagen y tenemos un título principal. En este caso podríamos utilizar PowerPoint como principal y se nos habilitan otras opciones dentro de ese mismo cuadro para insertar una imagen. Busquemos una que tengamos dentro de nuestro computador. Automáticamente desaparece todo el cuadro de texto y se queda solamente nuestra imagen, salvo el título. Ese permanece como una forma. Vamos a eliminar las que no vamos a utilizar por el momento. Y continuaremos insertando otras. Por ejemplo, tenemos una que solamente es el título. Otra de contenido y título, en la cual tenemos una parte para colocar un subtítulo, un párrafo y una imagen. Volvemos a utilizar lo mismo. En este caso, se nos habilita el Smart Art, las gráficas, las tablas, las imágenes, imágenes en línea que son buscadas en Internet o insertar algún video. Podemos insertar una gráfica. Y para este ejemplo, pues simplemente PowerPoint va a buscar un archivo que ya tiene predeterminado, o bien lo podemos hacer con datos de una tabla que nosotros tengamos en Excel, en algún lugar o en una carpeta de nuestra computadora. Podemos ponerle un título. Y podemos utilizar texto. También tenemos las diapositivas en blanco.
Estas nos permiten trabajar desde cero, es decir, podemos insertar cuadros de texto, podemos insertar formas, podemos insertar audio, video, de cualquier tipo, sin necesidad de hacerlo con un asistente en alguno de los cuadros como los vimos en las presentaciones anteriores. Tenemos otra opción que es para insertar. Si tenemos un diseño predeterminado, también PowerPoint nos permite, a través de un comando o un atajo, copiar la misma presentación, la misma diapositiva, perdón, y pegarla. En este caso, los comandos son Control C, Control V o cortar, copiar y pegar o cortar y pegar. Podemos restablecer el diseño. Si le damos restablecer, se vuelve a la forma inicial que teníamos en cuanto a la forma y al texto. Podemos ver en esta parte de acá, si restablecemos, se restablece el texto a su formato inicial. De la misma manera podemos cambiar el diseño de esa diapositiva sin necesidad de hacer otra. Podemos cambiar el diseño únicamente con irnos a la opción del diseño. Con esta parte finalizamos la ficha de inicio. Más adelante vamos a ver la parte de Smart Art, porque está dentro de las funciones contenidas en otra de las fichas. Pasemos a la ficha insertar. En la ficha insertar vamos a encontrar todas las opciones que PowerPoint nos presenta para insertar y manejar imágenes, formas, cuadros de texto, el Word Art, insertar video, audio y algunas otras funciones muy útiles como las tablas. En este caso, utilicemos una de las diapositivas que ya tenemos. Si quisiéramos insertar una imagen sin asistente como lo vimos anteriormente, podemos irnos al comando de imagen y buscar una que necesitemos utilizar. En este caso, si queremos insertar una imagen, nos vamos al comando de imagen, buscamos una que tengamos en algún lugar de nuestra computadora, la agregamos a nuestra diapositiva y la podemos modificar sin ningún problema. Automáticamente también se nos habilitará la ficha emergente de herramientas de imagen. Para ello tiene que estar habilitada la misma imagen, pero acá tiene otras opciones dentro que nos permiten, por ejemplo, corregir la misma, cambiarle la variación de color o darle algunos tonos artísticos. La podemos comprimir, que es para hacer más liviana nuestra presentación, o simplemente cambiar la imagen. Este cambio se hace utilizando algunas imágenes en línea. También nos permite restablecer la imagen como era originalmente o simplemente darle algún otro estilo que nosotros querramos. Por ejemplo, ponerle un marco sencillo o efectos como redondeado, bordes suaves, rectángulo, biselado, inclinación, esquinas diagonales, como lo vemos ahí. De la misma manera, nos permite cambiarle el contorno a la imagen. Darle algunos otros efectos como sombra, una reflexión, y al igual que las formas de texto, nos permiten
traer adelante de algún cuadro de texto, enviarlo atrás y alinear. La podemos alinear al medio de la diapositiva. En la parte inferior y así ir jugando hasta encontrar la posición que más nos favorezca para efectos de nuestra presentación. PowerPoint también permite utilizar imágenes en línea o un álbum de fotografía, insertar algunas formas, que ya lo vimos anteriormente, insertar gráficos y ahora el Smart Art. Para ello vamos a utilizar la diapositiva que tenemos en blanco. Veamos cómo funciona el Smart Art. El Smart Art es un gráfico o una representación visual de la información que se puede crear de forma rápida y fácil, eligiendo entre los diferentes diseños con el objetivo de comunicar un mensaje o una idea eficazmente. Entonces, son formas que hacen más atractiva nuestra presentación por medio de esquemas. Si insertamos una, notaremos que nos permite agregar una imagen, vamos a agregar unas cuantas imágenes para llenarla, y alguna descripción. También nos permite agregar nuevos elementos o nuevos niveles. Muy bien. Como ustedes notarán, se pueden hacer modificaciones al gráfico Smart de forma fácil, al igual que como sucede en Word y en Excel. Podríamos cambiarle también los colores o bien las formas. Sin embargo, es importante notar de que no necesariamente todas van a aplicar al utilizar las imágenes o el texto. Puede existir una distorsión que afecte nuestra presentación. Cuando ya lo hemos logrado controlar, haremos que nuestra presentación sea más atractiva a través de los efectos. Cuando utilizamos Smart Art, es importante notar de que nos aparece la parte de diseño y de formato como fichas emergentes. Acá son dos cosas distintas. La primera habla del diseño del formato en sí y del tipo de gráfico, o bien la parte de formato que habla sobre los cuadros, colores, formas, rellenos de nuestro gráfico. Volvamos a nuestra ficha Insertar. Aparte de Smart Art, como ya vimos, PowerPoint nos permite insertar algunas gráficas, que es como lo tenemos acá.
También insertar comentarios dentro de una presentación. Ahora bien, cuando utilizamos una diapositiva en blanco, podemos desde cero insertar cuadros de texto. Y de la misma manera que cuando es automático, lo podemos modificar. Ponerlo más grande, usar la función de negrilla, sombreado y cambiarle el color. Muy bien. Entonces, PowerPoint también nos permite insertar videos. Y vamos a hacer una prueba con alguno de los videos. Para nuestro ejemplo, yo tengo un video en una de las carpetas de la computadora que podemos utilizar. Por ejemplo, este que está acá. Y de la misma manera nos permite insertar archivos de audio. El cual podríamos grabar. Esta es una prueba que nos permite demostrar cómo se inserta audio en una presentación de PowerPoint. Si corremos el audio, esta es una prueba que nos permite demostrar cómo se inserta audio en una presentación de PowerPoint. Y de la misma manera, cuando insertamos un video. Muy bien. Como recomendación final, les sugiero que puedan ustedes indagar más respecto de las funciones de los otros comandos que existen en PowerPoint. Por el momento solo vamos a ver la parte básica, es decir, lo principal, lo que más se utiliza. De la misma manera, en los siguientes módulos, en las siguientes partes, vamos a ir aprendiendo algunos tips importantes o secretos que nos permiten hacer una presentación efectiva. Por ejemplo, el uso de fuentes, formas, colores, formas, los efectos, los sonidos y sin entrar en mayor detalle. Por el momento eso es todo respecto de las fichas inicio e insertar. Les recomiendo que cada uno pueda indagar más respecto de los diferentes comandos, haga un poco de investigación y trate la manera de ir practicando la mayor cantidad de tiempo posible para que se vuelvan más diestros en el uso de la herramienta. En los próximos videos vamos a aprender sobre cómo hacer las transiciones, animaciones, mejorar el diseño de nuestra presentación, así como ver las distintas herramientas en cuanto a la vista y los comentarios para hacer una presentación efectiva en PowerPoint. Les agradezco mucho su atención. Hasta el próximo video.